vamos a hablar de los transistores BJT, Bipolar Junction Transistor. Estos transistores son dispositivos electrónicos de estado sólido que consisten en uniones P y uniones N, muy cercanas entre sí. Esto permite controlar voltajes y corrientes. Entre sus aplicaciones tenemos control de velocidad en motores, transmisores de radiofrecuencia, amplificadores de audio. Por ejemplo, aquí en un transmisor de radiofrecuencia vemos que es conmutada la señal del micrófono a través del transistor hacia el circuito oscilador. Excelentes para manejar audio. También en amplificadores de potencia de sonido vemos que la entrada del micrófono es amplificada por un transistor BJT, el cual se lleva a otro transistor que acopla un parlante para transmitir toda esa potencia. Su funcionamiento está basado en 3 capas de materiales, las cuales tienen una función muy característica. Tenemos aquí el terminal emisor, base y colector. El emisor está conectado a un material que es demasiado conductor, casi se comporta como un metal. El terminal de la base está conectado a un material que no es tan conductor y es muy delgado, muy estrecho, separando el emisor y el colector. El colector de por sí siempre tiene una mayor superficie. Este transistor es NPN, negativo, positivo, negativo. Existe otra configuración que es PNP. Aquí vemos el diagrama de conexión de un transistor NPN, donde el emisor de un transistor NPN por lo general siempre conduce una corriente hacia tierra. Entonces, para su funcionamiento se va a hacer atravesar una pequeña corriente entre base y emisor, y ello va a provocar que se desencadene una avalancha entre los portadores de carga negativos del emisor hacia el colector. Este pin de salida del microcontrolador o de algún sistema electrónico de poca corriente va a hacer circular esa corriente entre la base y el emisor. Provoca una corriente muy elevada entre colector y emisor, transmitiendo la potencia necesaria para que funcione esta carga. Acá podemos tener un motor, muchas luces LED controladas con una pequeña corriente. La fuente puede ser diferente a la fuente del sistema electrónico. Por lo general es una fuente de potencia. Acá vemos en Tinkercad que nos ofrecen diferentes tipos de transistores. Entre ellos tenemos NPN, PNP, y este es un transistor NPN de potencia de la familia TIP. Hay otra familia de transistores que son los MOSFET. También hay de tipo N y de tipo P. Estos transistores se caracterizan por ser controlados por voltaje. Entonces aquí en vez de base se llama gate, entrada o compuerta, y esta va a controlar el flujo de corriente entre drenaje y fuente u origen. La aplicación de estos transistores es más en potencia, elevados voltajes, elevadas corrientes. Podemos verlos en fuentes conmutadas, en fuentes de computador. Por ahora vamos a trabajar con los transistores BJT. Vamos a analizar acá el funcionamiento conectando un transistor BJT. En este caso tenemos el diagrama PWM que habíamos visto en la clase anterior, donde teníamos conectado acá en paralelo el diodo LED, un multímetro y un osciloscopio. Ahora vamos a conectar aquí, en vez del diodo LED, un transistor que amplifique la corriente para un motor. Entonces vamos a conectar aquí la resistencia de base del transistor. Vamos a buscar un transistor NPN. Conectamos la base del transistor a la resistencia y vamos a hacer circular una corriente entre la base y el emisor. Entonces el emisor, como ya lo hemos visto, es de un material que solamente va a aceptar cargas negativas. Ahora vamos a conectar una carga en la salida del colector. Vamos a conectar aquí un motor DC. Entonces la salida del colector es negativa y para ello conectamos aquí un cable directo al transistor. Ahora necesitamos una fuente de potencia para hacer funcionar este motor y para ello buscamos acá una fuente. Vamos a conectar la fuente, el negativo, al negativo de nuestro circuito y el positivo lo enviamos al motor. El voltaje de esta fuente lo vamos a colocar en un voltaje de 9 voltios e iniciamos la simulación. A medida que aumenta el voltaje en la salida del pin PWM, aumenta la velocidad en el motor y aumenta también la corriente del motor. Ahora vamos a calcular la resistencia de la base. Esta resistencia es fundamental tener un valor para que pueda controlar una corriente que no vaya a saturar este transistor. Si la resistencia es muy pequeña,
hay una corriente muy alta y va a producir que el transistor no trabaje. Y también si la corriente es muy baja, que el transistor no va a trabajar. Entonces debe de haber una resistencia adecuada para que el transistor trabaje muy bien. Para calcular la resistencia de base partimos de esta fórmula. La corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base. Este beta lo da el fabricante, es la ganancia. Entonces vamos a ver qué factor de amplificación tiene. Vamos aquí a la hoja de datos del transistor. Estamos analizando un transistor 2N3904. Vamos a mirar la ganancia de este transistor. Aquí vemos que eso tiene una ganancia de 300 y que el voltaje de operación de la base entre base y emisor está alrededor de 0.85 y 0.95 voltios. Con estos datos podemos calcular la resistencia de la base. Entonces, despejando de la fórmula, tenemos que la corriente de la base es igual a la corriente del colector sobre, en este caso, serían 300. Y la corriente del colector, entonces vamos a ver que ya es conocida. Para hallarla, entonces vamos a mirar aquí cuánta corriente consume este motor. Aquí tenemos conectado el motor directo a la fuente y tiene a 9 voltios una corriente aproximada de 150 miliamperios. Entonces vamos a trabajar con esa corriente. Entonces aquí reemplazamos en la fórmula 150 dividido 300. Aquí tenemos la división entre la corriente del motor sobre la ganancia sobre beta. Nos da 0.5 miliamperios. Eso es equivalente a 0.0005 amperios. Ahora, utilizando la ley de Ohm, vamos a calcular esa resistencia. Sería el voltaje de la fuente, que es 5 voltios de Arduino, estamos hablando de la resistencia, menos el voltaje entre base y emisor, que ya lo vimos en la hoja de datos, que está entre 0.9 y 0.85 voltios, vamos a manejar 0.9 sobre la corriente. Y la corriente que va a atravesar esa resistencia de base es de 0.0005 amperios. Hacemos la división, 5 menos 0.9 da 4.1 dividido la corriente de la base. Entonces aquí esta división da más o menos 8200 ohmios, que es equivalente a 8.2 kiloohmios. Entonces aquí esta resistencia la vamos a cambiar por una resistencia de 8.2 kiloohmios. Y con esto ya garantizamos una corriente de trabajo para el transistor con la cual no vamos a tener problemas que se vaya a saturar. Ahora vamos a utilizar un elemento nuevo en este curso, que es el diodo. Es un elemento que me va a permitir hacer circular la corriente en un solo sentido. En este caso tenemos positivo y negativo. Entonces, si yo quiero hacer circular la corriente solo de negativo a positivo, este elemento me lo va a permitir, y en caso de que haya una corriente de contraflujo, va a bloquear esa corriente. Esto se utiliza mucho en aplicaciones con transistores que están conectados a motores o a bobinas. Estos elementos generan energía o inducen energía parásita al circuito, y no quiero que haya una corriente de contraflujo que me vaya a dañar el transistor o me vaya a provocar un daño en el microcontrolador. Entonces, para ello conectamos el ánodo al negativo del motor y el cátodo al positivo del motor, y con esto garantizamos que no haya una corriente de retorno hacia el transistor y al microcontrolador.